Hola, buenos días. Venga, pues vamos a empezar, que yo creo que Miguel toma nuestra presentación, así que se presenta a sí mismo, ¿vale? Si os parece bien, las preguntas al final, ¿vale? Buenos días a todos. Vamos a empezar lo que es una sesión que se me encargó, es una revisión asistencial sobre lo que hacemos a nivel de... ¿Se oye? Sí. Ah, vale. Bueno, pues la idea ha sido hacer una revisión retrospectiva de los informes asistenciales de las fechas comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 y que fueron clasificados como código IAM con elevación de ST y que en todos los casos acabaron en sala de hemodinámica. Solamente con esas condiciones. O sea, los pacientes que tenían un infarto pero que no acabaron en sala de hemodinámica por cualquier causa, fueron excluidos de lo que es esta revisión. Bueno, si estamos diciendo que lo que hemos revisado son los informes asistenciales, vamos a hacer un poquito de recordatorio de lo que es, lo que marca la ley, lo que marcan las directrices de lo que tiene que ser un informe asistencial y a lo que nos obliga o a lo que nos compromete. Un informe asistencial es un documento que recoge la información clínica del paciente, que tiene que ser clave para el diagnóstico, tratamiento, evolución de su situación y, por tanto, es parte necesaria de la historia clínica. Pero, además, nos sirve para ubicar la actividad del profesional sanitario en cuanto a la praxis, la calidad de atención y sus cargas de trabajo. Por tanto, es importante también para una valoración de calidad a posteriori. La ley que rige todo esto es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre. Respalda la existencia y obligatoriedad, dice, de recoger en el informe asistencial como parte de esa historia clínica la información clínica del paciente y el paciente tiene derecho a conocerla y obliga a los profesionales sanitarios a registrarla. Eso es lo que dice la ley. Además, en cuanto a los derechos de información, el paciente tiene derecho a ser informado de todo lo que le vamos a hacer. Comprende como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, pero también a no ser informado. Si el paciente dice, mira, yo no quiero saber nada de este tema, no me compliques, que ya tengo suficiente, él verbalmente nos puede decir, mire, usted haga lo que tenga que hacer, ya lo apuntará si le parece oportuno, pero a mí no me informe de nada. Eso también lo refleja la ley. Pero lo que sí que dice en el artículo 2 es que obliga a todo profesional que interviene en la actividad asistencial no solo la correcta prestación de sus técnicas, que esto se da por perogrullo, quiero decir, tú lo vas a tener que aplicar con la mayor pericia posible, sino al cumplimiento de los deberes de información, de documentación clínica y el respeto a las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. Si el paciente desea no ser atendido, pues es lo que nosotros hemos llamado siempre pues, el alta voluntaria, pero hay que reflejarlo porque nos obliga a apuntarlo. Bueno, en este caso concreto estamos hablando de un código de activación en una patología tiempo dependiente. Y entonces, ¿eso qué es? Pues son protocolos, los códigos de activación son protocolos, guías o recomendaciones establecidos que nos permiten una respuesta lo más rápida y coordinadamente posible para pacientes que van a desarrollar una patología tiempo dependiente o cuando se sospeche que puede desarrollarse. Ese paciente que tiene un dolor torácico y que de repente tú dices, uy, este puede tener un infarto. Vamos a ver si a lo mejor hay que aplicar un código de activación tiempo dependiente. Las patologías tiempo dependientes requieren de una actuación inmediata, ya que cualquier retraso en el diagnóstico o en el tratamiento puede empeorar su evolución y también su pronóstico. Entonces, las tasas de complicaciones y de mortalidad aumentan a medida que nosotros retrasemos cualquier tipo de intervención
reduciendo las posibilidades de recuperación. Por tanto, hay una necesidad de tratar lo más rápidamente posible y coordinada estas patologías tiempo dependientes y, por tanto, es lo que hace que se hayan creado los códigos de activación. En nuestro caso, llamamos código infarto con la frase que ya conocemos todos: tiempo es miocardio, también habla en el ictus, también tiempo es cerebro, lo que nos habla de que cuanto antes se restablezca el flujo sanguíneo en el corazón, menores serán las secuelas y mayor la probabilidad de supervivencia. Cuando se produce un evento coronario, se debe priorizar digamos, la estrategia que antes abra ese vaso obstruido. Veremos si podemos optar por la angioplastia primaria o por la fibrinolisis, dependiendo del tiempo que va a tardar en llegar a ese laboratorio. Sabiendo que el laboratorio de hemodinámica y la angioplastia primaria sería la estrategia que mejor funciona a la hora de abrir ese coágulo, abrir esa coronaria que está obstruida. La activación temprana del código de activación del infarto ha permitido reducir la mortalidad y mejorar la recuperación de las personas afectadas. Y un aspecto clave dentro de ese código es hacer lo antes posible el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico lo antes posible, nos basamos en dos premisas: la clínica y la realización de un electrocardiograma diagnóstico lo antes posible. Como criterio de calidad, establecemos que casi todos los protocolos actuales nos dicen que tenemos que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones en los 10 primeros minutos desde el primer contacto con un profesional de la salud que esté capacitado para interpretar. ¿Vale? En algunas comunidades autónomas hablan del primer contacto médico, nosotros hablamos del primer contacto sanitario, porque también tenemos unidades con enfermería que están totalmente capacitados para establecer un diagnóstico. Bueno, estamos hablando de que son patologías tiempo dependientes. Y entonces, ¿qué tiempo es el que nosotros tenemos que anotar en la historia clínica, en el informe asistencial? Pues estamos hablando de 3 tiempos. El tiempo de llegada al paciente, primer contacto con el paciente, lo que en la central estamos llamando la clave 32. El contacto con el paciente nos va a dar una información que es muy relevante a la hora de saber qué estrategia tenemos que tomar a la hora de tratar a este paciente, que sería su tiempo de evolución. No es lo mismo que lleve 3 días de dolor torácico, que lleve media hora, que lleve 1 hora. Eso sí que también está en la historia clínica. En el informe veis ahí que nos aparece os tengo que decir que en la revisión es el tiempo más difícil de cumplimentar. Probablemente ese nos falla muchísimo. Y luego la llegada al hospital, porque el hospital que tiene el laboratorio de hemodinámica sí que vamos a tener un indicador de calidad para ver cuánto hemos tardado desde que hemos hecho la primera valoración del paciente hasta que entra a la bolsa en este caso, el introductor para poder hacer la angioplastia. Hablábamos de que cuando tenemos un código de activación tiempo dependiente, tiene que estar respaldado por alguna recomendación, una guía, un protocolo. En este caso, el protocolo de las Baleares lo tenemos en formato de recomendación asistencial. El tipo de documento es una guía asistencial y el departamento de calidad va haciendo sus actualizaciones y va haciendo un control de revisiones y modificaciones, las que considere pertinentes. Hemos dicho que para llegar al diagnóstico tenemos que llegar pronto, tenemos que evaluar cómo es ese dolor torácico y hacer lo antes posible un electro. ¿Qué dice nuestra recomendación? En el caso concreto del síndrome coronario agudo con elevación de ST, que es lo que estamos haciendo revisión ahora mismo, cuando tengamos la clínica y un electrocardiograma diagnóstico, con las dos cosas, tenemos 3 posibles estrategias. La primera, vamos a hacer angioplastia primaria, que es lo más recomendable.
En este caso, vamos a trasladarlo a una sala de hemodinámica, la más próxima. Pero para hacer esa angioplastia primaria necesitamos una premedicación, una preparación del paciente. En este caso, vamos a utilizar la doble antiagregación, ¿vale? Aquí hay un error, veréis todos, que pone ácido acetil salicílico 250 gramos. No estamos hablando de gramos, estamos hablando de miligramos, ¿vale? Es una foto directa del protocolo, pero es una errata, ¿vale? En el caso de que no podamos utilizar aspirina porque tenga alergia, porque le sienta muy mal, porque no tengamos una vía oral permeable, que el paciente no es capaz de tragar o lo que sea, podemos sustituirlo por el acetilcilato de tripsina, el Injesprin, en dosis media ampolla, 450 mg. Como segundo antiagregante, vamos a utilizar el ticagrelol o el prasugrel, dosis de 180 o 60, o el clopidogrel, teniendo en cuenta que en pacientes de bajo peso o pacientes de mayor edad o con ictus previo no deberíamos utilizar el prasugrel porque tiene más riesgo de sangrado y deberíamos considerar la utilización del clopidogrel. En el caso de que tengamos que ir hacia hemodinámica, que sería este caso, hemos optado por angioplastia primaria, deberemos consultar con el hemodinamista si quiere que le añadamos anticoagulación. De elección, heparina sódica en dosis de 5.000 unidades en bolo endovenoso. Nos dice el protocolo que consensuemos con hemodinámica. Luego veremos por qué. Veremos qué dice la Sociedad Europea de Cardiología y en base a qué estudios es mejor o no es mejor. Pero en nuestro protocolo consensuamos con hemodinámica. En el caso de que no estemos muy lejos o que llevemos mucho tiempo de evolución, optemos por la trombolisis, vamos a utilizar aspirina o Injesprin de la dosis de 250 miligramos o 450 de Injesprin y clopidogrel. Aquí me gustaría que os fijaseis que nuestro protocolo consensuado en nuestra comunidad autónoma habla de dosis de clopidogrel 600 miligramos. 600 miligramos. Cuando lo comparemos con otras comunidades autónomas, veremos que utilizan la mitad de nuestra dosis. Aquí se consensuó así. ¿Por qué? No lo sé. Pero se consensuó con cardiología y hemodinámica de suaves fases. Quisieron 600. ¿Vale? Todo es revisable. Vamos a ver qué dicen las próximas reuniones. ¿Qué pasa si utilizamos el segundo antiagregante, clopidogrel, y aquí sí que vamos a poner anticoagulación? Y de elección vamos a utilizar la enoxaparina en dosis de 30 miligramos en bolo endovenoso, acompañado de 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo. Luego lo desglosaremos un poquito. ¿Qué pasa en el caso de que tengamos dudas? Que el paciente no tenemos claro si el hombre ha sangrado, si no ha sangrado, si ha tenido un ictus previo y tal. Tengo dudas, no lo veo claro. Lo que sí que tiene que llegar al hospital de referencia, sea el hospital que sea, siempre con su aspirina 250 miligramos vía oral. ¿Vale? En el caso de que no se la podamos dar, con el Injesprin. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces estamos hablando que todo eso lo utilizaremos en caso de una clínica clara con una elevación de ST. Pero sí que tenemos que hacer una serie de diagnósticos diferenciales que también nos pueden llevar a que tenga una elevación de ST. El infarto agudo de miocardio sería el motivo de esta presentación, la angina de Prinzmetal, la repolarización precoz, la pericarditis aguda, un bloqueo de rama izquierda o un crecimiento ventricular izquierdo. Analizaríamos esas posibles diferencias. ¿Y qué dice nuestro protocolo? Nuestro protocolo dice que cuando tenemos un paciente que alerta a la central por un dolor sospechoso, lo que tenemos que hacer es activar y movilizar el recurso avanzado más próximo al lugar donde se encuentre, porque estamos hablando de una patología tiempo dependiente. ¿Y por qué el recurso, digamos,
avanzado, porque es el que me va a hacer una valoración, una estratificación de qué tipo de dolor tiene, si ese dolor es isquémico o no, y me va a hacer un electrodiagnóstico, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que va a hacer un electrocardiograma en los 10 primeros minutos del primer contacto sanitario. En esos 10 primeros minutos tengo que hacer un electrocardiograma. No le miro, uy, el historial, no. Lo primero el electro, ¿vale? Y luego, ante esa sospecha de infarto, lo comunicamos directamente a la central activando código infarto. Código infarto, activación inmediata de central. ¿Qué pasa si estoy a más de 120 minutos de un laboratorio de a menos? Pues mi opción más adecuada será ir al laboratorio de hemodinámica con la premedicación que hemos comentado. Si estoy a más de 120 minutos, estamos hablando de 2 horas, veremos que hay otros protocolos que hablan de 90 minutos. Nosotros todavía estamos diciendo que hasta 2 horas, ¿vale? Pero si en ese caso estamos más de 120 minutos, lo que optaremos es por desobstrucción de esa vía coronaria, con un tratamiento farmacológico, el fibrinolítico. Y lo tengo que hacer dentro de los 10 primeros minutos, esta vez del diagnóstico. 10 minutos en hacer el diagnóstico, clínica más electro, y 10 minutos máximo en hacer el fibrinolítico. Con lo cual, si lo tengo que hacer en el lugar, hago la fibrinolisis y luego me pongo en marcha. Eso, si el ponerme en marcha, va a demorar el hacer la fibrinolisis. Además, nuestro protocolo nos habla de una serie de patrones electrocardiográficos que denominan de alto riesgo, que vayamos cuidado con ellos. Y nos hablan del patrón Esgarbosa-Smith en presencia de bloqueo de rama izquierda, del síndrome de Wellens tipo 1A o tipo 2 o B, y el patrón de Winter. Para que no lo tengáis que buscar y lo tengáis aquí, yo lo llevo en mi móvil y nunca me acuerdo, pero lo tienes ahí y lo vas haciendo. Tiene una serie de patrones con una puntuación. Esa puntuación, si es igual o mayor de 3, tiene una especificidad de que en el 90% de los casos puede haber un infarto debajo de ese bloqueo de rama izquierdo, en este caso, ¿vale? Y el último punto, el tercer punto de ellos, fue sustituido por Smith, que ideó un patrón que consideraba que tenía mayor especificidad. Aquí lo tenéis para que no lo tengáis que buscar. ¿Qué otros signos nos pueden orientar y nos pueden estar hablando de que quizás haya un infarto debajo? Pues el signo de Chapman y el signo de Cabrera. Son unas muescas que aparecen en las ramas ascendente de la onda R en V5 y V6 o esa muesca también localizada en la rama ascendente de la S de V3 a V4, ¿no? El síndrome de Wellens, tampoco para que lo podáis tener en el móvil, lo tenéis aquí, y aparecen unas ondas T invertidas o bifásicas en precordiales derechas, para que lo podáis mirar. Especial importancia tiene el patrón de Winter. Aquí me detengo 2 segundos. Fue descrito por Winter en el 2008 y nos dice que se caracteriza por un infradesnivel del ST. Estamos hablando de lo contrario a lo que estábamos buscando. Infradesnivel de ST de 1 a 3 milímetros en las precordiales de V1 a V4. Y además nos dice que tiene unas ondas T altas y simétricas, ¿vale? También en las mismas derivaciones. Y la única supradesnivelación que vamos a encontrar es en AVR. Si nosotros vemos ese electro, en principio no es esa aleta de delfín típica para ir a hemodinámica. Pues cuidado con eso. Como dice mi amigo
dicho Iñaki Unzaga, cuidado, este viene con ganas de hacernos sudar. Se trata de una lesión grave o oclusión de la arteria descendente anterior de localización proximal y este no solamente se infarta, sino que se te para. Con este cuidado. Cuidadín. No tienen un patrón claro de elevación de ST. Como podemos decir, bueno, es que tiene una elevación de ST de la cara inferior, cuidado con ese porque me puede dar bradicardia, me puede dar hipotensión, tal, pero da la cara porque tiene una elevación de ST en la cara inferior. Este no, cuidadín con este. ¿Qué tratamiento vamos a poner? Analgesia. ¿Qué vamos a utilizar? Fluoromorfina. En dosis de 2 a 5 miligramos, lo podemos repetir cada 5 a 10 minutos y intentar controlar el dolor hasta una dosis máxima de una ampolla, 10 miligramos. Cuidado en los EPOC, en la depresión respiratoria, en la hipotensión y en la bradicardia, aunque suele responder a la atropina. En los casos en los que no puedo dar morfina, lo que nos dice es que nuestra indicación es poder dar dolantina, meperidina, cuando hay bradicardia, cuando hay trastorno, y en dosis que de 25 a 50 miligramos, repetible cada 5 a 10 minutos. Nosotros utilizamos una dosis máxima de 100 miligramos. Otros protocolos utilizan una dosis máxima de 75. Pero hasta 75 a 100 estamos ahí. En el caso de que utilicemos nitratos como dilatadores potentes de la musculatura lisa, lo podemos utilizar con puffs sublinguales o con los comprimidos sublinguales. Vamos a utilizar de 1 a 2 comprimidos, de 1 a 2 puffs y podemos utilizar hasta un máximo de 6. Cuidado cuando el infarto es de cara inferior, ¿vale? Porque pueden hacer hipotensión, ¿vale? En caso de que utilicemos la nitroendovenosa, ¿cuándo? Si no cede el dolor y si hay, sobre todo, emergencia hipertensiva concomitante. ¿Vale? En el caso de que el paciente no tenga una tensión arterial sistólica mayor de 90, no deberíamos utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Iniciándolo a 25 microgramos por minuto y lo vamos aumentando de 0,5 en 0,5. Dependiendo de la respuesta que nos dé, ¿vale? ¿Qué dice nuestro protocolo? Que la doble antiagregación supone la mejor preparación para el paciente que tenga que tener angioplastia primaria como estrategia de repercusión o el fibrinolítico. Pero que en cualquier caso, la aspirina sigue siendo lo que más evidencia tiene de que tenemos que ponerlo sí o sí, ¿vale? Y luego hace una serie de valoraciones sobre la utilización del Plasugrel respecto al Ticagrelor o al Clopidogrel, que en las recomendaciones europeas actualizadas, pues veremos a qué se refiere, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando lo que tenemos es un candidato a angioplastia primaria? Vamos a ir al laboratorio de hemodinámica, habremos activado nuestra central y daremos aspirina 250 miligramos vía oral o Ingesprin media ampolla endovenosa. Plasugrel, Ticagrelor y Clopidogrel tiene el hándicap que solamente se puede dar vía oral. Hasta que no nos aparezca el cangredol, que está a punto de aparecer, vía endovenosa, que será el gran avance que podremos tener, pues tenemos que machacarlo e introducirlo por una sonda nasogástrica en el caso de que no pueda tragar. Es que si no, no tenemos doble antiagregación. Entonces, ese es el hándicap que tiene el tenerlo que dar vía oral, ¿vale? La heparina sódica solamente dice en nuestro protocolo que si se ha consensuado previamente con hemodinámica. Hablamos con hemodinámica, el hemodinamista nos dice ponerle o no ponerle. Veremos lo que dicen los protocolos de otros lugares y lo que recomienda la Sociedad Europea. Si es candidato a fibrinolisis, pues lo que hacemos es dar el primer antiagregante igual, aspirina o Ingesprin, y de elección el Clopidogrel, en nuestro caso, carga de 600 miligramos.
miligramos en menores de 75 años o 75 miligramos en mayores de 75. 75, 75. Menores de 75 damos 75. Mayores de 75 damos 600. Entre interrogantes, porque somos prácticamente la única comunidad que damos 600. En otro lado dan 300, pero bueno, ¿vale? Se acompaña de enoxaparina, 30 miligramos en bolo endovenoso y acompañado de 1 miligramo por kilo de peso en subcutáneo. ¿De acuerdo? En pacientes de más de 75 años, solamente daremos 0,75 miligramos por kilo de peso y no daremos el bolo endovenoso. ¿Vale? No debemos exceder de la dosis máxima de 75 miligramos. En el caso del que tenemos que darle fibrinolítico, hemos optado por el tratamiento farmacológico, tenemos que dar un fibrinolítico de elección, el tenecteplase. Tenecteplase que debemos apuntar la hora de administración del fibrinolítico. Diréis, ¿y eso? ¿Por qué? Porque tenemos que estar a la guay de si hay arritmias de repercusión, signos de repercusión, para ver si ha funcionado o no ha funcionado. Por tanto, anotamos la hora en la que se lo ponemos lo antes posible, hemos dicho, en los 10 primeros minutos después del diagnóstico, y va en función del peso. Peso del paciente, ponemos la cantidad de metalice, y en pacientes de 75 años, la mitad de dosis. ¿Vale? Nuestro servicio cuenta con una serie de indicadores de calidad que el departamento de calidad va analizando. Cumplimentación de la hoja, tiempo que tardamos, ponemos bien o ponemos vía, somos capaces de hacer el electro en menos de 10 minutos o no. Bueno, todo eso sirve para analizar cómo lo estamos haciendo, pero en base a lo que ven anotado en la hoja asistencial. Lo que no está escrito en la hoja asistencial, en principio no se puede evaluar. Bueno, vamos a compararnos con lo que hacen en otros lugares. País Vasco. En el País Vasco tienen una serie de objetivos específicos y una serie de objetivos de calidad. Objetivo de calidad, primer contacto con el médico, menos de 10 minutos o máximo 10 minutos. Y 10 minutos después del diagnóstico para hacer fibrinolisis, 90 minutos para el laboratorio de hemodinámica. Nosotros utilizábamos 120. Bueno, ellos consideran que 90 minutos y van a hacer angioplastia primaria en menos de 60 minutos si el paciente va directamente al hospital. Con lo cual, tardan mogollón. Si el paciente va al hospital, tarda más en hacerle la angioplastia que si lo ve la móvil. ¿Vale? Porque nosotros ya hacemos una premedicación, ya lo preparamos para la angioplastia. A ellos le tienen que preparárselo en el hospital. Bueno, ellos establecen 4 caminitos. Bueno, los que van a optarse por revascularización inmediata, que pueden ser 2, la angioplastia primaria, igual que nosotros, o fibrinolisis. En ese caso van a dar aspirina, plasugrel o ticagrelol, igual que nosotros, y copidogrel, igual que nosotros. Y heparina sódica o bivalirudina, ¿vale? Previo consenso con hemodinámica. Ahora lo veremos. En caso de fibrinolisis, pues lo que hacen es lo mismo. El clopidogrel, igual que nosotros, clopidogrel en este caso 300, nosotros 600. Enoxaparina, igual que nosotros. Y le van a hacer una coronariografía a las 2:24 horas. Tienen prácticamente un día para hacérsela. En los casos en los que no se ha vascularizado, aspirina, clopidogrel 300 y enoxaparina igual que en el caso de la fibrinolisis, no dan el fibrinolítico y no dan el bolo endovenoso. Solamente la medicación enoxaparina subcutánea, ¿vale? Y en el caso de repercusión espontánea, dan aspirina 300, clopidogrel 300, el clopi o tica,
Y la enoxaparina también 1 miligramo por kilo de peso, no dan el bono. Y la corolario la hacen entre 2, 4 y 24 horas. ¿Qué recomendaciones dan? Realizar el electrocardiograma lo antes posible. Si el primer electrocardiograma es normal, pero la clínica es muy sugestiva de cardiopatía isquémica, te dicen que tienes que repetirlo a los 15 minutos. ¿Vale? Y registramos la hora en que lo hemos hecho, el primero y el segundo. Tendremos un desfibrilador preparadito y cerca. Monitorizar continuamente y monitorización de la tensión y la saturación de oxígeno. Breve historia clínica, que toma, que no toma. Esto es de perogrullo, también lo hacemos nosotros, pero ellos lo ponen en su protocolo. ¿Vale? Acceso venoso permeable con un suero fisiológico de mantenimiento, preferiblemente en el brazo izquierdo, y vamos a preservar la flexura, evitando, mejor en la flexura del brazo derecho, preservando la mano y la muñeca derecha, porque va a ser sitio de indicación para la angioplastia. No utilizaremos medicación intramuscular, utilizaremos oxígeno si la saturación es menos de 90, si hay insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, con mascarilla del 35 al 50% o gafas nasales, 3 litros por minuto. Utilizaremos dosis de carga de aspirina 300, nosotros 250. Yo creo que es más fácil utilizar 250 que 300, porque es media aspirina. Pero bueno, 300, dicen ellos, ¿vale? Vía oral. Pero ¿qué pasa si tenemos vómitos o sea alérgico o no la puede tomar? Pues que hay que considerar el Indesprin, media ampolla, 450, ¿vale? En todos los pacientes, enseguida que contactemos con el sistema sanitario, salvo que sea alérgico, y en los que ya la están tomando, que no la daremos. Si está tomando aspirina, no la damos. Y ante la duda, se da. Eso te lo dejan clarísimo. ¿Vale? Tratamiento del dolor, igual que nosotros. El salimetrina sublingual en comprimidos o en puff. Cuidado si la tensión es menor de 90. Si tiene una sospecha de infarto de cara inferior. Y también cuidado, te dice, con los pacientes que han estado tomando inhibidores de la fosfodiesterasa en las 48 horas. Viagra, tadalafilo, todas estas cosas. Cuidado cuando tienen frecuencia cardíaca por encima de 100 o por debajo de 50. ¿Vale? Si persiste mucho el dolor, en este caso daríamos cloromórfico en bolos de 2 a 3, que se pueden repetir cada 5 minutos. Si no hay acceso vascular, se pueden dar 5 miligramos por vía subcutánea. ¿Vale? No utilizaremos la intramuscular, pero la subcutánea sí que ellos la dejan utilizar. Como alternativa utilizan el fentanilo, ¿vale? No utilizan la galantina, en dosis de 50 a 100 microgramos endovenoso. Cuidado si la tensión está por debajo de 90. Ellos hacen una consideración que lo veremos como lo explica la Sociedad Europea de Cardiología, en donde dice, cuidado, que los opiáceos pueden retrasar la absorción digestiva de los antiagregantes orales. Estamos diciendo que los antiagregantes orales son Lofetén, que nos va a ayudar más que nada, y si yo lo que hago es meterle un retrasador de la absorción, pues vaya, vamos a ver cómo lo soluciona la Sociedad Europea de Cardiología, si es que lo soluciona. Si tenemos hipertensión por encima de 160 de sistólica o de 100 de diastólica, nos dicen que debemos utilizar un betabloqueante oral, por ejemplo, el atenolol o el bisoprolol. Pero que cuidado con el EPOC, con el bloqueo, AV con signos de insuficiencia cardíaca y hipotensión o bradicardia. En esos casos, pues lo que deberíamos utilizar es el captopril, que es un poquito más seguro. Y lo que no debemos utilizar de ninguna de las maneras es el nifedipino. ¿Vale? Si lo que tenemos es hipotensión o bradicardia lo que suele funcionar es dar atropina. Y la podemos repetir cada 5 a 10 minutos, acompañado de una carga de 250 de suero fisiológico a pasar en unos 15 minutos. Pero cuidado que no haya signos de insuficiencia cardíaca que
que no lo vayamos a encharcar. Aquí tenemos la gran ventaja de que contamos con una eco que nos puede ayudar, ¿vale? Si podemos hacer la ecocardio, pues nos puede decir cómo está esa cava. Si presenta parada cardiorrespiratoria, ¿qué dice? Pues utilicemos el protocolo de parada. ¿Cómo hacen en el caso de que tengan que hacer fibrinolisis? Pues dan la aspirina, igual que nosotros, y el clopidogrel en dosis de 300. Si son pacientes mayores de 75, daremos solo 75. 75. ¿Vale? Tratamiento fibrinolítico con en el tenecteplase, que va por peso. Lo vamos a dar rápido, en 10 segundos. Se administra, no nos estamos viendo ahí dándolo. Se tiene que dar rápido, 10 segundos. A los 10 minutos de haber dado, de haber hecho, digamos, el diagnóstico, ¿vale? Y una vez comprobado que no hay contraindicaciones. Pacientes de más de 75 años, la mitad de dosis. Y antes y después de la administración, hacemos un lavado, con suelito fisiológico. Le damos como anticoagulación la enoxaparina, igual que nosotros, 30 miligramos endovenoso y 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo. ¿Vale? En este caso, la dosis máxima de 100. ¿Vale? Si es mayor de 75 años, no se administra el bolo y se le da la dosis subcutánea de 0,75 miligramos por kilo de peso cada 12 horas, o lo más fácil, lo que hacemos nosotros, 1 miligramo por kilo cada 24. Nos quedamos más tranquilos, ¿vale? En el caso de que tengas el agravamiento de creatinina, que nosotros no lo tendremos, pues se da 1 miligramo por kilo de peso por vía subcutánea. Debemos valorar si hay signos de repercusión como muy tarde a la hora, a los 60 minutos. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues porque se le quita el dolor, disminuye la inestabilidad hemodinámica o eléctrica, también la elevación de ST también disminuye o aparecen arritmias de reperfusión. En ese caso, pues tenemos mejor pronóstico porque hemos conseguido desocluir esa arteria que estaba ocluida. En todo paciente con signos de reperfusión se le tiene que hacer una coronariografía programada, según su protocolo. Bueno, y si hacemos angioplasia, pues hacemos exactamente lo mismo que nosotros. Además de la aspirina, lo que hacemos es utilizar un segundo antiagregante, Plasubereltrica, y el clopidogrel lo reservamos para cuando no podemos utilizarlo o cuando sospechamos que pueda haber signos de sangrado. Luego veremos por qué. La dosis, lo mismo. Aquí hay una cosa que, si no se dispone del Plasuberel o del TICA, o están contraindicados, administraremos el clopidogrel, ¿vale? Y en caso de duda, nos dicen, es mejor no ponerlo. Lo que estábamos hablando antes. En caso de duda, que llegue con la aspirina, como nosotros, ¿vale? La anticoagulación la administrarán solo en la sala de hemodinámica. Estos ni llaman. No se les ponen aquí. Ellos te dicen que no. Lo ponemos nosotros, los cardiólogos, en la sala de hemodinámica. No deben administrarse anticoagulantes. Y en la sala de hemodinámica se utiliza la heparina sódica o la vivadeciolina, el Axizimab, y lo que no se administrará es heparina de bajo peso molecular ni el fondaparinos. Eso no lo van a utilizar ni siquiera en hemodinámica, ¿vale? Los pacientes tenían revascularizado en fase aguda, lo que utilizaban era la doble antiagregación en dosis pequeñas, aspirina y TICA, y clopidogrel, y la anticoagulación van a dar la enoxaparina, ¿vale? A dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutánea, ¿vale? En los casos de repercusión espontánea, esos signos de buen pronóstico,
que habíamos dicho, esos criterios clínicos, desaparición completa del dolor, criterios electrocardiográficos, normalización de la elevación de ST, ¿vale? En esos casos se utiliza la doble antiagregación aspirina, clopi o tica y anticoagulación con heparina sódica o enoxaparina. En estos casos no son tan radicales, ¿vale? Los antiagregantes plaquetarios. Aquí ellos hablan de que el Plasugrel en dosis de carga 60 miligramos, dosis de mantenimiento ya la en el hospital. Sus contraindicaciones específicas es que tiene más riesgo de sangrado, el Plasugrel, y en general que no está recomendado en pacientes de bajo peso y de mayor edad, más de 75 años. Las contraindicaciones generales del Plasu y del Tica son anticoagulación crónica, paciente frágil y insuficiente, hemorragia patológica controlada, antecedentes de hemorragia y el sangrado. Todo eso, en ese caso, la alternativa clopi. ¿Vale? En el Tica no debemos utilizarlo a la vez porque está contraindicado del ketoconazol, de la claritromicina, de la nefrodona, el ritonavir y la tazanavir. ¿Vale? En esos casos no hay que darlo. Y además no se recomienda en otros inductores que están aquí, la rifampicina, la fenitoína, la carbamacetina y también en los casos de simvastatina, cuidado, si es un paciente cardiópata, hipercolesterolemia suele ser frecuente que tengan dolores torácicos y que puedan complicarse con un infarto, la lorvastatina se están tomando dosis de más de 40 miligramos al día. Y cuidadín con las bradicardias. El clopidogrel lo utilizaremos con el paciente al que les vamos a someter a fibrinolisis, es de elección en el caso de fibrinolisis, y cuando existan contraindicaciones para el Plasugrel y el ticagrelol. Dosis de carga 600 miligramos si se realiza angioplastia, 300 si hacen fibrinolisis. Nosotros 600 y 600. ¿Sí? Sin, y con dosis de mantenimiento de 75. País Vasco. ¿Qué hacen en Madrid? Pues para la angioplastia, la misma preparación que nosotros, aspirina, tica, o Plasu y clopidogrel, 600 miligramos, igual que nosotros, ¿vale? En el caso de que no esté claro todo ese parrafito, es que lo que sí que tenemos que poner, si os es aspirina, tanto en primaria como en extrahospitalaria, como el SAMUR, como el 061, como quien sea, si no tenemos claro lo que tenemos entre manos, aspirina sí, ¿vale? No se deben administrar anticoagulantes, de forma que cada centro de angioplastia, o sea, de hemodinámica, hará lo que considere oportuno. Tampoco lo ponen ni llaman por teléfono. Les hacen firmar, en el caso de que tengan que hacer fibrinolisis, un consentimiento informado, tratamiento con el tenecteplase por peso, igual que nosotros, igualito, ¿vale? Te dicen cuáles son todas las contraindicaciones de la fibrinolisis, que las tenéis aquí, para que no las tengáis que buscar. ¿Y cuál es el tratamiento coadyuvante de la fibrinolisis? La aspirina, también 300, 500, ¿vale? El clopidogrel, 300 miligramos si es menor de 75, 75 si es mayor de 75. Y la enoxaparina, bolo endovenoso de 30, subcutáneo de 1 miligramo por kilo de peso. Subcutáneo si tiene menos de 75 años. Si tiene más de 75, igual que antes, no damos bolo, 35 miligramos por kilo de peso. Reiteramos lo mismo todo el rato. No es que les cambie mucho. ¿Vale? Bueno, y entonces, ¿qué dice la Sociedad Europea de Cardiología en su publicación del 2023? Bueno, pues este nos dice que para el alivio del dolor está indicado poner morfina de 5 a 10 miligramos para el alivio del dolor intenso. Otras formas de calmar el dolor no están recomendadas o
no hay evidencia, o no van bien, bueno, no te lo recomienda. Y te dice, estudios pequeños sugieren que la morfina podría reducir el daño miocardio y microvascular cuando se administra en pacientes con oclusión coronaria aguda. Dices, ostras, no solamente tiene alivio del dolor, sino que además tiene una función de desobstrucción de esa coronaria. Pues bienvenido. Pero su administración combinada con el primperan, metoclopramida, anula este efecto. Vaya faena. Porque es muy frecuente que cuando nosotros damos cloromórfico, pues tenga náuseas o vómitos. Pues vaya que mal. Pero por otra parte, se ha observado que la morfina reduce la actividad antiagregante tras la administración del ticagrelor. Vaya por Dios. Pero este efecto se neutraliza con la administración de la metoclopramida. Ándale. O sea, cuando nosotros ponemos primperan, neutralizamos el efecto antiobstrucción que puede tener la morfina. Pero si no damos el primperan, nos retrasa la absorción del antiagregante. Con lo cual, moraleja, ponedla. Ya le estamos intentando, como que todavía no está muy claro, el efecto antioclusión de la morfina por sí, vamos a ponerlo. ¿Y por qué se basa eso? Porque podría ser relacionado con la reducción del consumo de oxígeno que resulta de una disminución de la precarga y de los efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos. Eso sería lo que podría estar relacionado con el efecto beneficioso de la morfina, que lo perderíamos si lo utilizamos con el primperan. El efecto, digamos, directo sobre el endotelio. La inhibición plaquetaria inducida por el CLOPI, por el TICA, por el PRASU, podría retrasarse en pacientes que tienen un infarto. Aunque este efecto puede variar con los diferentes antiagregantes. Bueno, como que esto está en fase de investigación, por el momento lo que te dicen es que la evidencia clínica disponible no ha demostrado ningún aumento del riesgo de eventos clínicos en la acción de la morfina junto con los antiagregantes plaquetarios. Por lo cual, utilicemos antiagregante y morfina. ¿Qué te dice sobre la utilización de los antiagregantes plaquetarios? Pues que lo que se recomienda es la doble antiagregación. Lo que se recomienda es la doble antiagregación. Por un lado, la aspirina, por otro lado, pues un antiagregante, ya sea el clasogrel o TICA, y en caso de que esté contraindicado, utilizaríamos el copidogrel. El copidogrel se caracteriza porque tiene una acción menos efectiva y más variable, con lo cual, por eso, sería el último que debemos utilizar, porque tiene más limitada su acción terapéutica. ¿Vale? El clasogrel podría ser preferible al TICA, aunque los estudios todavía no han llegado a la conclusión de que haya una evidencia clara del clasogrel sobre el TICA. En cuanto a los anticoagulantes, el riesgo-beneficio de la heparina es el tratamiento estándar para los pacientes con elevación de ST que se someten a angioplastia primaria. Estos pacientes deben recibir la anticoagulación durante el procedimiento invasivo y no se dispone de ningún dato riguroso sobre el beneficio de administrar anticoagulantes con más antelación a los pacientes que se someten a angioplastia primaria. Las alternativas a la heparina que se pueden considerar, pues incluyen la enoxaparina y la dilalipidina.
Diferentes estudios hablan de que a lo mejor la enoxaparina puede llegar a ser en un futuro mejor que la heparina. Bueno, todavía no son concluyentes. En resumen, la anticoagulación parenteral está recomendada en pacientes con elevación de ST y con elevación de ST que se sometan a angioplastia primaria. Y por el momento la heparina no fraccionada es el tratamiento anticoagulación estándar. Es lo que debemos utilizar previo consenso con el laboratorio de hemodinámica. Se debe considerar el uso de enoxaparina y vidacloprid como alternativa a la heparina, pero no ni el fondaparinux, que ese no debemos utilizar. En el caso de parada cardiorrespiratoria, ¿qué nos dice el protocolo? Nos dice que en los pacientes con retorno espontáneo de la circulación y elevación persistente del segmento ST, en estos casos sí que puedes sospechar que la causa sea un infarto como base y por tanto sí que se pueden beneficiar de una angioplastia primaria. Paciente que tenemos haciendo RCP, después de salir al ritmo, a un ritmo con tensión arterial y pulso, ese ritmo, el electro que nos aparece es una elevación de ST. Pues entonces lo consideraríamos como un infarto en fase 1. Tiene que ir al laboratorio de hemodinámica. Angioplastia primaria. En los casos en los que no hay ningún tipo de evidencia que evidencie una estrategia, digamos, de mejor pronóstico y superior a una estrategia invasiva tardía. Te están diciendo que no aporta nada que tú, después de una parada que sale un ritmo sin elevación de ST, pues que tiremos la piedra a ver si ha sido por causa coronaria. Hay estudios que están en curso, el EMERGE y el CUPE, que aunque son muy pequeñitos, están llegando a esta misma conclusión. Bueno, la Sociedad Europea establece una serie de recomendaciones que considera pues que tienes que hacerlo. Recomendación clase 1A. Esto está indicado. El no hacerlo implica que no nos estamos adhiriendo a lo que hay evidencia científica suficiente. Está claro que tenemos que estratificar al paciente. El paciente puede ser con un dolor torácico, puede ser asintomático, con elevación de ST, sin elevación de ST, puede cursar con una arritmia cardíaca. Tenemos que estratificarlo y en base a la presentación clínica, al electrocardiograma, a las pruebas adicionales, como nosotros podemos tener las troponinas, el realizar una ecocardio, etcétera, etcétera, podemos llegar al diagnóstico final. Eso nos tiene que ayudar al diagnóstico final, pero en ningún caso retrasarlo. ¿Qué dice como, digamos, recomendaciones a seguir? Pues utilizar la aspirina, como habíamos dicho, en dosis de carga de 150 a 300 miligramos. El clopidogrel, si se va a someter a angioplastia primaria, la dosis de carga sería entre 300 y 600. Si va a hacerse fibrinólisis, de elección sería 300. Plasugrel, ICA y cangrerol, llegará el cangrerol en el futuro, será endovenoso. La heparina nos dice que en el laboratorio de hemodinámica la dosis adecuada sería de 70 y 100 unidades por kilo de peso y hay que utilizar el pretratamiento pues, que hemos dicho antes. La enoxaparina y los demás está igual. Y aquí nos dice que es clase 1A la utilización de la aspirina. En todos los casos en los que hayamos dado aspirina, se recomienda un segundo antiagregante plaquetario como 1A. TICA y plasugrel, y en caso de que no lo podamos utilizar, clopid. Y hay una clase 1A que aparece un poquito ahí,
que es que se recomienda la administración de un inhibidor de la bomba de protones en los casos en los que puedas sospechar que puede tener un alto riesgo de sangrado gastrointestinal. Bueno, como que lo tenemos endovenoso, pues el omeprazol lo podemos utilizar de fase, es 1A, por tanto, es recomendable. Si tienes dudas, se pone. Estamos hablando que todo lo demás sería clase 1B, la anticoagulación parenteral está indicado es clase 1A, ya está hablando de que pronto podremos utilizar anticoagulación en todos los pacientes con síndrome coronario agudo desde el momento de su diagnóstico. Por ahí empieza a venir los estudios en donde va a ser clase 1A que lo podamos utilizar no solamente con el beneplácito de hemodinámica, sino que enseguida que hagamos el diagnóstico. Con la fibrinolisis, que es la estrategia de perfusión, lo que debemos hacerlo es en menos de 10 minutos, eso es clase 1A, ¿vale? Y para los pacientes tratados con fibrinolisis, pues tenemos que hacer la revascularización acompañado de enoxaparina. Vale, esas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Van un poco en la línea de lo que estábamos haciendo los protocolos. ¿Y nosotros qué hacemos? En el año 2024 hemos hecho 389 infartos, código infarto con elevación de ST, que han acabado en un laboratorio de hemodinámica. Ha habido mayor presencia de hombres que de mujeres, 350 frente a 84. Mallorca ha tenido 301 casos, Menorca 30, Ibiza 58. Hay un caso en Formentera, que está puesto con Ibiza. Por base, vemos que la que más infartos ha tenido es la 202, seguida de Inca, seguida de Manacor, seguida de Campos, seguida de Camp y Cajón. Por población era lo esperable. En cuanto a la edad, llama la atención que en la franja de 41 a 70 está el gran mogollón y lo que ha crecido muchísimo es de 51 a 70. Fijaros que cada vez son más hombres y más jóvenes. Bueno, por meses se dan más infartos cuando hace frío. A partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero baja un poquito, pero en febrero se vuelve a disparar. ¿Vale? Tendrá un componente que el frío, pues a lo mejor contribuye, o al menos en nuestra realidad. En cuanto al tratamiento que hemos realizado, pues hay muchos casos en los que estamos hablando solo de un paciente. Y en la hoja asistencial no queda muy claro, porque lo que no se escribe no sabemos por qué ha habido pacientes pues, en donde se ha optado por un tratamiento pues bueno, que difiere un poco de lo... Probablemente hay una causa, pero no sabemos muy bien debido a por qué. Porque solamente un paciente solamente lleva ticagrelor y no lleva nada más. No lleva aspirina, no lleva nada más que el tica. Podría ser o porque, no sé, pero hay que analizarla mejor. 20 casos se hizo fibrinolisis. Bueno, en el sitio donde más fibrinolisis se hace es en Menorca, no tienen laboratorio de hemodinámica, lo cual es lo esperable, ¿vale? Y en algunos casos se tuvo que hacer RCP y después de la RCP apareció una elevación de ST con la realización de fibrinolisis, ¿vale? En el caso de la angioplastia primaria, el tratamiento de elección
fue aspirina con tica y heparina después de la consulta, con hemodinámica. Fijaros que un 30% utiliza aspirina, ticagrelor y heparina después de haberlo consultado. En ese caso nos dijeron, sí, ponerlo, no hay ningún problema. Lo tenemos desglosado por bases para que se pueda analizar con más profundidad el departamento de calidad. En el caso de que se utiliza ticagrelor y aspirina, pero no heparina sódica, bueno, es un 20%. Estamos hablando de el paciente que consultado con hemodinámica nos dice que no se le ponga, ¿vale? En ese caso ha sido un 20%. Se le ha puesto o en las salas de hemodinámica o han decidido utilizar otro fármaco alternativo que no era heparina. Por tanto, más del 50%, estamos hablando de más del 50%, estamos totalmente adheridos al protocolo, totalmente de lo que nos dice la guía. Luego, en los casos, por orden de mayor cantidad de casos, pues bueno, luego tenemos un 15% de pacientes que llegaron solo con aspirina, había dudas, pero acabaron en hemodinámica, llegó con aspirina y acabó en hemodinámica porque luego, después de ver el resultado de las tropóninas o de lo que sea en una sala en urgencias, pues acabó en hemodinámica. Nuestro protocolo decía que en caso de dudas no pongamos nada más que aspirina. Por tanto, le sumamos este otro 14% y luego ya hay casos, clopidogrel más aspirina, clopidogrel con heparina, tenecteplase, clopidogrel inoxaparina, solo Ingesprin. En caso ese podríamos sumarlo cuando hay dudas, no debía estar suficientemente claro. La Subel con heparina. Aquí aspirina con heparina. Son 8 pacientes de 389, es un 2%. En la hoja asistencial no queda muy claro, pero eso es lo que se puso. Se hizo RCP en 7 pacientes y por bases. Y hay 1,7, casi 8% de casos en los que en la hoja asistencial el tratamiento no está. No hay nada. No hay ningún tipo de tratamiento. Tenemos que pensar que sí que se necesita el tratamiento, pero no está. Si no se pone, y en estos 7 casos no nos hemos podido basar en lo que ha puesto la hoja asistencial de enfermería porque tampoco está. Entonces, de esos 7 casos no hay hoja de enfermería, solamente hay hoja médica y no hay tratamiento, con lo cual no se puede evaluar. Conclusión. Incidir en que la complementación de la hoja asistencial es muy importante porque si no tenemos capacidad ni de mejora ni de auditoría. En general tenemos una buena adherencia a la guía o protocolo nuestro y también en la línea de lo que hay en las recomendaciones europeas. Intentar explicar o motivar en la hoja asistencial cuáles son las excepciones. Si yo sé que tengo que poner, yo qué sé, la aspirina y no la pongo, pues oye, pues porque está vomitando, porque no tengo vía, porque lo que sé. Bueno, no he puesto la aspirina. Pues vale. Y que medir y publicar los indicadores de calidad establecidos, pues puede ser muy importante para saber hacia dónde vamos y tal. Y lo demás, pues son conclusiones que vais a tener que ir tomando vosotros en base a lo que ha sido esta revisión que solo pretende ver cuál es nuestra realidad. Y si queréis, pues si me queréis comentar algo, pues estoy a vuestra disposición. Un comentario en el chat. Sí. ¿Sí? Claro, se explica de que le pacientes con más de 75 años o sí. ¿En esta? Sí.
Vamos a ver. Que lo he puesto arriba. Perfecto. ¿Alguien? No, perdón. No, arriba. Isabel, habría que revisar que en el copridogrel por encima de 77 no se da dosis de carga de copridogrel. ¿Vale? Es que yo Miguel, lo puse antes, sinceros, que lo puse antes de que lo dijeras después, que después ya lo has dicho, ¿no? Que cuando hiciste inicialmente la dosis de carga de clopidogrel, ¿vale? Sí. Que no en el protocolo no aparecen los asteriscos del clopidogrel que o sea, aparece que si riesgo de sangrado, no poner el clopidogrel y no poner el prasugrel, pero que no aparecía, que yo creo que sería interesante ponerlo en el protocolo, que por encima de 75 años no se da dosis de carga, porque luego las dosis de carga innecesarias a nivel hospitalario generan muchos sangrados en los pacientes que complican la evolución posterior. Entonces, lo has ido diciendo después, pero creo que sería interesante ponerlo en el protocolo, ¿vale? Evitar esas dosis de carga, porque tenemos muchos pacientes que son mayores de 75 años. Correcto. Sí, lo que hay una discrepancia, ¿no? En algunos sitios en la dosis de carga 600. En el protocolo de la... En los que se hace... Sí, perdón, dime. Que en las guías se puede poner 300 o 600, o sea que el elegir en una comunidad 600 es perfectamente factible. Sí que es verdad que luego en la crisis solo tienen que ser 300, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de Menorca, ¿no? Sí, por eso yo decía que aquí lo que se consensuó con los cardiólogos y el laboratorio de hemodinámica es que cuando se hace fibrinólisis se utilizarían 600 en vez de 300. Pero bueno, está dentro de la franja. No sé si... Yo creo que no, que era... A ver, por la diapositiva, perdón. No, yo creo que son 300. Es que ahora... os pongo lo que dice nuestro protocolo. Es la única diferencia con los protocolos de País Vasco. Porque no me va a la primera. Así lo miramos y no lo tenéis que buscar. Lo que dicen... Está aquí. Fijaros, lo que dicen aquí, la línea, digamos, de optar por la trombolisis, cuando estamos lejos del laboratorio de hemodinámica, utilizamos aspirina 250 o Indesprin, media ampolla, y clopidogrel 600. En todas las comunidades autónomas revisadas, lo que ellos utilizan son 300. Ahora veréis lo que utilizan en su protocolo, que está un poquito más adelante, tanto en Madrid como en País Vasco. Y, ahora lo veréis, de ahí es lo único que eso lo he comentado yo con Chema, y es por la decisión que se optó, no es... Ahora veréis aquí. Para que lo podáis ver vosotros, el formato que hemos elegido es el de rollito así, y es un poco más coñazo. Está ahora aquí. Fijaros aquí, fibrinólisis, veis que clopidogrel está en 300. ¿Vale? País Vasco. En Madrid, protocolo de Madrid, pero que no os mareéis. Está aquí Madrid. En el caso de angioplastia primaria, 600, pero en el caso de fibrinólisis, vamos al antiagregante, bueno, las contraindicaciones, vamos al tratamiento y fijaros que también es 300 miligramos en menores de 75. Y si vamos a las recomendaciones
europeas, que las tenemos aquí, como antiagregante, nos está diciendo Creo que estábamos abajo. que creo que está un poquito más. ¿Abajo o arriba? No, más Aquí arriba. es heparina. Sí, esto es la parada. Más arriba. Estará más arriba. A ver si aparece aquí en clase 1A. Sí, pero yo creo que el comentario de Isabel era más en los pacientes con alto riesgo de sangrado o mayores de 75 años. Aquí, fijaros. Que no se carga, se pone solo 75. Eso es. ¿No? Yo creo que era ese. La fibrinolisis. En el momento de la fibrinolisis, administrar dosis inicial de 375 para pacientes de más de 75 años. Eso es. ¿Vale? No sé si... Vale, creo, a ver si Isabel confirma si está resuelto el comentario. Sí, era esa, ¿Sí? era eso, que aquí esto, pero lo que era nuestro esquema de algoritmo no aparece y Sí, no aparece. de ponerlo. Sería interesante. Sí, un asterisco. Sí. Vale, luego Juan Alonso comenta el uso de fentanilo en lugar de morfina. Sí. Cardiopatía isquémica. Sí. Por ejemplo, País Vasco lo recomienda por encima de la dolantina, el fentanilo. Las recomendaciones europeas lo recomiendan, pero no lo consideran clase 1A. Entonces, bueno, se supone que lo podríamos utilizar, pero no deben considerar que hay suficiente evidencia científica. De momento. Hay estudios, ¿no?, que demuestran que aumenta la mortalidad, pero en cardiopatía isquémica no. Pero de momento nos lo consideran, pues, bueno, optan más todavía están analizando ese posible efecto beneficioso de la morfina en la pared endotelial de la coronaria, ¿no? Bueno, no sé si todavía están con eso. Y luego comenta Iñaki, Sí. el control de la glucemia, también en el contexto de un paciente con infarto, la importancia de hacer la ecografía para descartar derrame pericárdico y complicaciones. Sí. Y luego el uso de ondansetron en lugar de metoclopramida. Correcto. Para evitar el efecto este que comentabas. Sí. A ver, eso yo lo he encontrado la utilización del ondansetron. Lo que pasa es que lo que te comentan es que la evidencia científica no avala el mayor coste del ondansetron respecto al primero. Bueno, aquí, desde el punto de vista científico, nosotros no deberíamos entrar. Desde el punto de vista de gestión, pues a lo mejor se está diciendo que pues a lo mejor no deberíamos utilizar una cosa más cara si no está por encima. Yo utilizo normalmente el ondansetron y ahora empezaré a utilizar el omeprazol porque lo consideran clase 1A en caso de sospecha de que te pueda sangrar con la antiagregación. O sea que... Sí, luego comenta Marta San Segundo, y es verdad que mirar las recomendaciones asistenciales, que en el cuadro no está escrito lo de las dosis de carga y no poner la dosis de carga de clopidogrel, pero que en la recomendación asistencial sí que está. Perfecto. Sí que está especificado. Muy ¿vale? bien. Y luego comenta también Isabel, fibrinolisis intra-PCR refractaria, descartando taponamiento cardíaco. Como un interrogante, ¿no? Entiendo. Sí. Como para debatirlo. Lo podríamos debatir. Yo lo que he encontrado es las recomendaciones específicas que hace en el caso de parada, ¿vale? Y entonces, claro, lo que nos dice en caso de parada, que es esta diapositiva, que faltan estudios específicos, pero que la estrategia de angioplastia primaria sí que estaría indicada cuando hay elevación de ST después de la recuperación del pulso, ¿vale? Pero que tanto el estudio del COACH y el Tomahawk lo que te dice es que sin elevación de ST, pues la angioplastia no es superior a una estrategia tardía. A ver, no te dice que no hagas angioplastia o coronariografía, lo que no la hagas primaria, que la hagas de rescate o que la hagas, a lo mejor, a ver cómo evoluciona el UCI.
Eso es lo que he encontrado ya ahí, ¿no? Lo que yo creo que iba más, Isabel, a comentar, ¿no? A la administración de fibrinolítico en una parada refractaria en la que estás seguro que es por una cardiopatía isquémica, porque si no estás seguro no está indicado poner fibrinolítico, ¿no? O sea, que ya nos corrija si no. Pero como para no poner el fibrinolítico en un paro sin saber exactamente la causa. ¿A ti qué te parece, Isabel? ¿Lo pondrías? No, claro, a ver, la cuestión es eso, es decir, tú tienes un infarto diagnosticado porque un dolor torácico no es válido, ¿no? Tienes un infarto diagnosticado, el paciente se te para, te hace un paro refractario, ¿vale? Y llevas 15 minutos de RCP, que sería, como es presenciado, serían 7 ciclos, ¿no? Y dices, ¿qué hago con este paciente? ¿Lo dejo morir? Ya. Sin tratar la causa, ¿no? Cuando a ver, no aparece la fibrinolisis nunca como tal, excepto en el TEP, ¿no? Pero si tenemos un diagnóstico claro, o sea, de que el paciente tiene un electro, hemos descartado el taponamiento como causa de la parada, ¿no? Con una eco, y el paciente sigue en una parada refractaria, ¿qué hacemos? ¿No aplicarle un tratamiento que está indicado porque en teoría la fibrinolisis está indicada si no vas a poder hacer un CAT en menos de 120 minutos, cosa que no vas a poder hacer con este paciente porque está en parada refractaria? Entonces, es un dilema que tenemos ahí, pero que bueno, que yo creo que personalmente yo la haría. Claro. La fibrinolisis, si tengo una parada refractaria, no al segundo o tercer ciclo, pero cuando hayas establecido bien, pero solo si está hecho el diagnóstico con un electro, con una elevación de ST. Aquí la frase muy recurrente, o sea, la que se utiliza es individualizar los casos. Si el paciente es joven, si el paciente, yo se lo haría. También depende del ritmo del... Claro. Siempre con un diagnóstico de electro hecho, que tú ya tienes ese diagnóstico de electro. Entonces, claro, es una cosa a plantear, no inicialmente ni muchísimo menos, pero en caso de refractariedad, que la causa la tienes, pues... Claro, pero tiene que ser una parada presenciada por un sanitario, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces el diagnóstico? Claro, presenciada con diagnóstico de electro de elevación de ST. Y lo más normal es que el ritmo del paro sea... Es que... Iñaki creo que quería comentar eso, algo también respecto a esto. Si quieres abrirte... Iñaki. Muy buenas. Nada, simplemente ya sabemos la polémica que hay con el tema de los hemodinamistas y la fibrinolisis intraparada. Esto viene de lejos. Yo creo que debe ser un infarto presenciado en un paciente que entra en parada cardiorrespiratoria, fibrilación ventricular persistente a pesar del tratamiento para hacer fibrinolisis, porque si no, yo lo he hecho, pero vamos a tener problemas. Pero bueno, como yo siempre pienso que el paciente cuando está en la ambulancia es mío, pero luego con hemodinámica siempre lío, ¿no? Simplemente comentar esto. No sé qué opináis. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro, si el paciente sobrevive, vas a hemodinámica, te van a criticar, pero si no sobrevive, también te puede decir alguien por qué no le pusiste el tratamiento que estaba indicado para la causa. Sí, Isabel, pero yo estoy completamente de acuerdo, pero la historia... Sí, ya sabemos cuál es el problema. Claro. Entonces, yo creo que hay que, entre la duda, descartando un taponamiento o descartando un derrame pericárdico, se le pone por eco, que es muy fácil a nivel sulfoideo, se le pone la fibrinolisis y luego a ver qué electro sale, porque luego puede salir un electro con elevación de ST persistente o un electro normal para ir a hemodinámico o no. Pero en el contexto de la parada, pues que esto en fibrilación ventricular, los típicos que fibrilan y no salen, yo ahí le meto fibrinolítico, sea lo que sea. Esto es igual que los patrones de riesgo que he querido comentar para que todos los tengamos ahí. Si vamos
CETEN al protocolo, un patrón de Winter, oye, en principio no es un infarto con elevación de CETEN. ¿Y a ese no lo comentas con hemodinámica para abrirle la coronaria? Yo sí se lo comento. Y alguno, pues a lo mejor no cumple criterios, pero oye, si estamos hablando de una especificidad del 90% de que algo hay ahí, en bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, o una oclusión de la descendente anterior, ostras, al menos comentarlos. Porque si te paras en una UCI, en la UCI lo confirman y luego tienes que volver a iniciar marcha para ir a hemodinámica, ahí sí has perdido mucho tiempo. No sé qué os parece, Isabel Iñaki, ¿no? A ver, el patrón de Winter es un síndrome coronario agudo sin elevación de ST y como tal está incluido, ¿no? El Winter y el Wellens. Pero sí que es verdad que si un paciente tiene un dolor persistente que no controlas con nitroglicerina y con opiáceos, pues sería un paciente para comentar, aunque sea una escasez, porque es una escasez con un riesgo muy alto en un paciente con dolor persistente y que no cede con nitroglicerina y con opiáceos. Yo en ese caso sí que lo plantearía. Si el paciente cede el dolor, es una escasez de muy alto riesgo para CATE precoz, pero pues se puede llevar a urgencias, al hospital que corresponde, vamos. Vale, creo que no hay ninguna pregunta así más por el chat, salvo que había unos ruidos que alguien se había dejado el micro. Sí, comentaba Marta que no poner el fibrinolítico sin tener un diagnóstico y sin saber antecedentes ni nada, solo porque estás en el paro, ¿no? Pero bueno. Vale, si alguien tiene alguna pregunta más, si la quiere escribir o por el chat o... Y una cosita nada más. Hola. Sí, claro, claro. Nada, una cosita nada más. En el contexto del dolor torácico, de síndrome coronario agudo, tener en cuenta el electrodo de tronco común. Ya lo sabemos todos, lo repasamos, no poner doble antiagregación, por favor, ¿eh? Poner solamente aspirinita y si queréis Enoxa. No poner doble. Porque si no, luego el cirujano se enfadará. Exacto, eso es. Mucho. Karina, no sé si pone algo ahí. O lo veo yo ahora. Es porque ha comentado una cosa, pero creo que hemos respondido a la pregunta cuando hemos seguido comentando. Porque decía, ¿no? ¿Qué pone? Un electro de infarto. ¿Pudimos hacer electro? Sí, entiendo que es un paciente que tenías un diagnóstico, ¿no? De un infarto, pues dolor torácico, elevación del ST, se para. Y si hay es un paro refractario, evidentemente, si se para, hace fibrilación y le sacas con la primera descarga, pues no vas a tener crítico, ¿no? Eso es. Pero si es una, como comentábamos antes, una FV refractaria, o sea, un paro que no sale, yo creo que ahí en ese caso sí que estaría indicado ponérselo, porque tienes una causa ya diagnosticada de las 4H4Ts. ¿Algo más? Sí, Iñaki, soy Elena. Oye, Iñaki, no, Miguel, escucha, yo creo recordar, no sé si estará en lo cierto, pero creo que recordar que lo del clopidogrel de los 600 miligramos era porque o sea, el inicio de acción del clopidogrel era tiempo dependiente. Esto no tiempo, dosis dependiente. Entonces, cuanta más dosis pusiéramos, primero iniciaba el efecto. Y yo creo que por eso, en la época de Betancourt y en la época de Fiol, decidimos cuando hicimos el protocolo poner 600. Lo poníamos tanto en el Escasest como en el Escacest, en los dos. Creo que era por la dosis el tema, por el tiempo de inicio de la acción del clopidogrel. Creo que era por eso. Ahora lo que no sé cómo estará ahora el tema. Sí, puede ser, puede ser. Lo que está claro es que el clopidogrel es el que tiene la acción, el mecanismo de acción y más variable. Entonces, claro, es el que en principio menor efecto antiagregante tiene de los tres que podemos utilizar. Hasta que no llegue el cangrelol vía endovenosa. Claro, entonces
a lo mejor ahí sí que se observaba esa variabilidad que tenía. En unos pacientes iba mejor, en otros no. Entonces, bueno, de ahí puede ser que venga. Lo que sí que yo os he querido explicar es que no es una caprichada de que de repente uno se haya levantado y diga, mira, vamos a poner 600. Que aquí se consensuó con el laboratorio de hemodinámica y se decidió eso, pero que hubo reuniones y que no fue que uno no fue una inspiración divina. Eso es a lo que me refería. Sí, no, por eso lo digo, porque yo creo recordar que fue por aquello, por eso. Eso es. Entonces, bueno, había un motivo. Sí. Seguimos en eso. A lo mejor tendríamos que volver a comentárselo y decirles, oye, que esto ya ha evolucionado un poco, vamos a ver qué pasa. A lo mejor revisarlo. Si es que hay algún efecto que sea contraproducente, vamos. ¿Sí? Pues bueno. Vale, pues sí. Bueno, pues se colgará, ¿verdad? Sí, claro, sí. A partir de el lunes ya lo tendréis en el móvil. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno, gracias. Hasta luego.